Hoy tenemos una palabra para entregarla a todos mis amados hermanos y amigos que siempre están pendientes y nos sintonizan, hacen contacto con nosotros. Bendecimos la vida de todos los televidentes que a través del canal 39 Audaz TV, Dios bendiga a todo ese equipo que labora allí en esa planta televisiva, esperando que el Dios del cielo siga multiplicando su fuerza y ese deseo de seguir adelante y esa visión de crecimiento para seguir expandiendo el reino por todo nuestro estado Apure y hasta donde puede llegar la señal. Que Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde. Les habla su hermano en Cristo, el pastor Wilmer Romero, quien les ama y les respeta mucho. Y estoy pendiente de ustedes y por eso estamos acá para llevar una poderosa palabra de Dios en este día. Vamos a tomar la lectura de la palabra del Señor y en el día de hoy voy a estar leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El tema que voy a compartir con todos ustedes hoy lo he titulado Testificando desde la realidad o de la verdad. Cuando hablamos de testificar, hacemos referencia de un verbo el cual indica la acción de ser testigo o dar testimonio de un acontecimiento determinado. Testificar es afirmar, es declarar una cosa asegurando la veracidad por haber sido testigo de ello. Es un término jurídico y cotidiano entre nuestro día a día. Muchas veces en los conversatorios, en los compartir que tenemos, siempre uno le expresa a los demás: es verdad. Tú testificas que ese juicio es verdad, testifica que esos hechos fueron así, ¿estás seguro? Eso se llama testificar. Al testificar hay parámetros como una cronología de los hechos y se pide a quien testifica que siempre lo haga tomando como punto de referencia o de sustento la verdad. Un testigo en una sala de tribunal dice lo que sabe de la situación a la cual fue testigo, si estuvo en el lugar de los hechos, si no estuvo, si compartió con las personas que estuvieron en ese acontecimiento, qué vio, qué no vio, y de eso va a depender el buen testimonio que la persona explique frente a quienes los están interpelando para que testifique de un hecho acontecido. Pero el testigo cristiano dice a otro lo que sabe del Señor Jesucristo y de la obra de Dios, de la obra de Jesucristo para con el mundo, de la obra de Jesucristo y el plan perfecto que tiene con la raza humana. El testigo de Cristo no le pasa un día que no hable del Señor Jesús por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier vicisitud. El testigo del Señor Jesucristo siempre testificará de lo que Dios ha hecho, no solamente en su vida, sino en la vida de todas aquellas personas que todavía no han tenido esa experiencia de ser un cristiano practicante del Evangelio del Señor Jesucristo. El testigo de Cristo habla de los hechos, de las proezas, de los acontecimientos, de los milagros que Dios hace permanentemente en su obra, y esto le permite poder desarrollar niveles de confianza y de fe a quien oye el testimonio. Por eso es necesario testificar, porque los testimonios que se dan después que Dios sana a alguien, después que hay un milagro, después que hay un milagro de provisiones económicos, de algún tipo de enfermedad, eso trae un beneficio completamente extraordinario, no solamente a quien recibe el milagro, sino a todas las personas que oímos el testimonio, a todas las personas que tenemos contacto con esas evidencias reales de cómo sucedieron las cosas y cómo Dios lo hizo. Hay muchos testimonios que contar, y creo que después de todo este proceso habrá una cantidad de cristianos dispuestos
a testificar de los milagros, de los hechos que Dios está haciendo en plena cuarentena, en plena situación. Hay muchas cosas que Dios está haciendo, hay muchas iglesias que están siendo tratadas por el Señor, hay muchas familias que están recibiendo de parte de Dios milagros extraordinarios, y vamos a testificar de lo que Cristo ha hecho y está dispuesto a hacer. Cuando hablamos de testificar también, es necesario que quien testifica, y sobre todo el testigo del Señor Jesucristo, dé testimonio partiendo desde su forma de vida, desde su forma de ser, de actuar, de hablar, entre otras cosas. El testimonio es muy importante, no solamente el testimonio hablado, sino el testimonio con el comportamiento. Porque si Dios ha hecho un milagro en tu vida, si Dios te sanó, si Dios multiplicó tus alimentos, si Dios te trajo un familiar que tenía mucho tiempo que no sabías de él o de ella, si cualquier hecho que Dios haya realizado en tu vida, eso te permite a cambiar de rumbo. Primero, tienes que cambiar tus niveles de fe y de confianza en Dios. Segundo, tu comportamiento como cristiano, tu día a día como hijos de Dios, tiene que mostrar hechos diferentes, porque algo ha sucedido en tu vida, y eso que ha sucedido en tu vida te lleva hoy por caminos completamente distintos a los caminos que antes del milagro traía. Porque es posible que cuando llegaste a un milagro tu nivel de fe era completamente mínimo, pero después del milagro tu nivel de fe debe ser extraordinario, y por donde quiera que vas debes testificar que Cristo, a quien tú le sirves, es un Dios que hace milagros, es un Dios que oye la oración y que se manifiesta en beneficio de los seres humanos. Pero muchas veces ocurre lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en una oportunidad dijo: ¿y tú que predicas y no te predicas a ti mismo? Es posible que en el 2017, 18 o 19, los mensajes en los altares, los mensajes en las tarimas, los mensajes por la televisión, por la radio, eran mensajes distintos a los mensajes que estamos oyendo hoy en algunos casos. ¿Por qué? Bueno, porque estábamos testificando en aquellos días cuando no había cuarentena, cuando no había la amenaza de un virus, cuando no había tanta necesidad, cuando no había escasez de combustible, cuando todo aparentemente estaba normal. Tal vez era mucho más fácil predicar y testificar y hablar de las grandezas de Dios, porque hay cristianos que cuando todo está bien hablan de Dios y presentan a Dios como realmente es: un Dios completamente grande, un Dios completamente inmenso, todopoderoso. Pero hoy, ¿cómo estás testificando? ¿Qué tipo de mensaje estás llevando hoy al mundo? ¿Qué tipo de mensaje estás llevando con tu comportamiento al vecino? ¿Estás lleno de miedo? ¿Estás lleno de terror? Eso es un mal testimonio. ¿Por qué? Porque no se corresponde con la verdad bíblica y con todos los temas y mensajes y evangelismo que tú has hecho durante tanto tiempo. Entonces debemos testificar con nuestra propia vida, nuestra forma de ser, de actuar y de hablar. Es allí donde nosotros debemos tener cuidado para determinar en base en qué estamos testificando. Si es sobre la realidad o si es sobre la verdad. ¿Saben ustedes que todos los días nosotros construimos o escribimos nuestra propia historia? Yo creo que todos los días, después que nos levantamos y oramos, hacemos nuestro devocional con Dios y salimos a la calle, salimos a actuar, estamos en nuestras casas, es una permanente actuación. Y de allí depende qué mensaje estás llevando, si estás testificando desde la realidad o de tu verdad. Y es posible que en este momento no me estés interpretando bien qué es lo que te quiero decir, pero te lo voy a explicar con basamento bíblico para que determines en base a qué estás testificando hoy. Cómo, si tu comportamiento, si tu día a día, si lo que se escribe de tu historia hoy se corresponde con tu verdad que está estipulada por Dios, que está estipulada en las Santas Escrituras, o sencillamente estás lleno de miedo, estás lleno de terror, estás lleno de pánico y estás testificando de todas las cosas que están en tu contexto, que componen la realidad. Hablando de la realidad es la existencia verdadera de algo y afectiva de algo o de alguien. Es decir, todo el contexto que te rodea, todo lo tangible, todo lo que tú puedes ver, todo lo que tú oyes, todo lo que tocas, todo lo que compartes, es la realidad. Todo lo que te sucede, todo lo que alguien hizo frente a tu casa, un vecino o alguien que
cometió un error y eso se regó. Todo eso es la realidad de alguien que murió producto de X cosa, de X enfermedad, de un accidente que sucedió donde perdieron la vida cualquier cantidad de personas, de una decisión política que tal vez no fue la más acertada. Y todo ese tipo de cosas, lo que pasan por los canales de televisión, todo lo que ocurre a tu alrededor, se convierte en la realidad del día a día, que es parte de toda la historia que se escribe de tu existencia acá en esta tierra. Ahora, la realidad también son cosas que existen en el mundo real. Es todo lo que ves, ya te lo dije. Está relacionada con lo que vemos, con lo que tocamos, con lo que probamos, con lo que oímos, con lo malo y con lo bueno también, con lo que nos hacen y con lo que vivimos. ¿Saben ustedes que la realidad no cree en los sueños? Yo sé que muchos de ustedes tienen sueños. Y no estoy hablando de los sueños cuando nos acostamos a dormir y que de repente viene uno que otro sueño. No, estoy hablando de los sueños que son parte de tu presente y de tu futuro. Cosas que tú piensas construir, negocios que tú piensas montar, emprendimientos que están a punto de arrancar y que estás esperando que pasen todos estos días para arrancar. El crecimiento de la iglesia donde tú pastoreas, donde tú te congregas, el bienestar de la ciudadanía. Todo eso son sueños, los cambios que necesitamos que se den y los que aspiramos, lo que deseamos y por lo cual oramos, son sueños que están en nuestro corazón y que nosotros creemos que se van a cumplir en un determinado momento. ¿Sabes qué dice la realidad frente a los sueños? Que el que vive de sueños muere de desengaño. Que los sueños no existen. Todo el tiempo con una visión materialista, secularista, enfocado sencillamente en las cosas que se pueden ver. Pero la persona que trasciende y va mucho más allá de la realidad puede construir y hablarle a su futuro desde el presente para construir su sueño y para construir la familia que quiere. Usted que está soltero, que está soltera y que está pensando en los próximos años casarse, usted puede hablarle a su futuro desde el presente, ir construyendo un hogar modelo, una familia honesta, una familia llena de paz, de armonía, donde van a venir los hijos, donde vas a tener una excelente boda. Esos son sueños. Y la realidad muchas veces, todo lo que estamos viviendo, que es contrario, pues tú dices, bueno, pienso construir una casa así, 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 pero los materiales están caros. Pienso comprarme un vehículo, pero los vehículos subieron, el dólar subió, que esto y lo uno, lo otro. La realidad existente que está en nuestro contexto, a nuestro alrededor, tratan de eliminar y matar, derribar todos los sueños que tenemos. Pero te digo en el nombre poderoso de Jesús, en este día, no permitas que la realidad existente, que todo el contexto que está a tu alrededor, destruya tus pensamientos buenos, destruya tus buenas intenciones y destruya tus sueños que tienes para el presente y el futuro. La realidad es el lenguaje cotidiano y suele entenderse también la realidad como un conjunto de factores y situaciones que una persona vive a diario. Ya te hablé de la realidad, ahora te voy a explicar un poquito referente a la verdad. La verdad es la adecuación entre una proposición y el estado de cosas que se expresa, es decir, hay una conformidad, hay un complemento, hay una correspondencia de lo que tú dices y lo que tú vives. Esa es la verdad. Y la verdad también es conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que está experimentando o en lo que verdaderamente siente. Tú no puedes decir que estás contento y vas a cargar una cara de amargura, vas a estar lleno de ansiedad, de preocupaciones y con tu boca dices que estás contento, porque entonces no se corresponde tu verdad con la realidad. Hay momentos que es posible que no cargues la mayor cantidad de felicidad. Hay momentos que es posible que no tenga la mayor cantidad de gozo y alegría, pero hay una verdad que te dice que el gozo del Señor es tu fortaleza y que nosotros debemos estar siempre gozosos. La verdad nos confronta y nos coloca en una postura real que debemos estar contentos por encima de todas las cosas, y es allí donde podemos pronunciar aquella palabra que dice: ante todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, y a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. La verdad hace referencia de la existencia real y efectiva de algo. Es todo juicio o proposición que no puede ser refutado racionalmente. Allí es donde muchas personas critican a quienes viven focalizados en la palabra de Dios, a quienes viven enfocados en Jesucristo. ¿Por qué? Porque en medio de cualquier circunstancia adversa, por allá hay un dicho allá afuera que dice que a mal tiempo buena cara. Nuestra verdad dice
está siempre gozoso. Se lo dije ahorita recientemente. Estamos llamados a eso, estamos llamados a andar por fe y no por vista. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos para preservación del alma. Hay personas que andan todos por lo que ven y aplicando la ley de la relatividad permanentemente, que para que esto suceda, la ley de causa y el efecto, esto pasa por esto y por uno y lo otro. Pero hay verdades bíblicas que están en la palabra del Señor, que van mucho más allá y golpean los aires con esa palabra, golpean los cielos con esa palabra, y el panorama puede cambiar en beneficio tuyo. La verdad es convicción absoluta. La verdad es expresión clara y sin adorno. ¿Saben que existen dos tipos de verdad? La verdad relativa, que tiene que ver con principios y normas asociados a cultura o a épocas, a partir de allí se considera. ¿Saben ustedes a qué hace referencia la verdad relativa? A normativas que emergen de las culturas que practican los pueblos, y que dependiendo de la cultura y las normativas y las épocas, la verdad se basa en eso. Fíjense ustedes que hay artículos, hay ropa, hay vehículos, hay modelos de casa o diseños de ropa que se ponen de moda, pero llega un tiempo que esa moda pasa, llega un tiempo que ese vehículo ya, al salir de la agencia, ya perdió originalidad, ya perdió credibilidad en algunas cosas, porque al momento que tú vas probándolo, esto no me gusta, esto se siente mal, no corre como yo pensaba, no hace esto, lo otro, el aire no funciona a nivel que yo quiero, entonces pierde la credibilidad. Entonces todas las cosas que tienen que ver con la verdad relativa son más pasajeras, son cosas que pasan de un año, 2 años, 3 años, ya pierden el valor. Ya cuando la vas a vender no tiene el mismo valor cuando la compraste. ¿Sabe por qué? Porque tiene que ver con principios y normas asociados con culturas y épocas. Ahora, la otra verdad que te hago referencia es la verdad absoluta. Son ideas o proposiciones que son ciertas. ¿Para quién? Para todas las culturas y en todos los tiempos. Son cosas que perduran en el tiempo. Y la verdad más grande que tenemos como la verdad absoluta es la bendita palabra de Dios. El profeta Isaías dijo: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El cielo y la tierra no son tan firmes como la palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. Hay muchas cosas que cambian día a día. Hay muchas cosas que se descontextualizan dentro de la sociedad, en la práctica, en la lógica, en el pensamiento del ser humano. Y la palabra de Dios sigue siendo firme, auténtica, y permanece para siempre. Lo que Dios dijo ayer lo repite hoy y lo repetirá mañana. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y eso es así. La palabra de Dios dice que en Dios no hay mudanza ni hay sombra de variación. Dios permanece, su palabra permanece y su palabra es verdad. Y es allí donde te quiero ubicar, que dejes a un lado. No te voy a pedir que no veas noticias, ve las noticias. Está bien, pero no creas más en las noticias que la palabra de Dios. No te voy a decir que no creas en quienes nos gobiernan. Oye sus discursos, oye sus planteamientos, oye sus normativas, pero jamás te enfoques en lo que el hombre puede decir. Jamás te quedes enfrascado solamente en lo que dicen las noticias, porque te vas a paralizar, vas a caer en una negación, te vas a paralizar allí y no vas a avanzar. Todas esas cosas te van a marcar, todas esas cosas te van a frustrar. Es necesario determinar la actitud que nosotros debemos adoptar en este tiempo, y tenemos que ser muy responsables en los hechos y en las prácticas que hacemos, porque dependiendo de todo eso va a depender el qué hacer y cómo avanzar después que toda esta situación pase, porque nosotros sabemos que esto es transitorio, nosotros sabemos que esto va a pasar, nosotros sabemos que esta situación va a desaparecer en cualquier momento, pero tú sabes que no va a pasar. La palabra de Dios, la que te mantiene firme en este tiempo, la que te dice: yo soy Jehová tu proveedor, la que te dice: yo estoy contigo, la palabra del Señor Jesucristo Dios: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa palabra no pasará, y vendrá una situación igual o
o peor que este en cualquier momento, y la palabra de Dios sigue llevando bendición a tu vida, sigue bendiciendo a tu familia, sigue bendiciendo tu vida espiritual, sigue bendiciendo a los que te rodean, porque la palabra de Dios no pasa, jamás pasará ni se debilita. Esa es parte o la principal verdad absoluta. El propósito de Dios es que seamos testigos y testifiquemos desde la verdad. Fíjese que Dios le dice a los discípulos acá en la lectura base que tenemos, que van a recibir poder. ¿Pero poder para qué? Nada más para decirlo. Un poder de adorno, un poder que sencillamente, bueno, sí, la iglesia tiene poder, pero está llena de miedo. La iglesia tiene poder, pero está llena de pánico. La iglesia tiene poder, pero no se atreve ni siquiera sacar la nariz fuera de la casa. O este cristiano que vive aquí, este pastor que vive allá, este evangelista que vive aquí, el hombre de las cruzadas, la mujer de las predicaciones, tiene un poder sobrenatural y Dios lo usa, pero ahorita lo que está sacando es la nariz por la ventana. Por Dios, no podemos caer en esos extremos, porque estaríamos anulando prácticamente tantos mensajes, tantas predicaciones, tantas enseñanzas que hemos hecho. No estoy hablando que hay que exponerse, no estoy hablando que hay que romper con las normas, pero sí te estoy hablando que en este tiempo tú eres atalaya, tú eres un hombre, una mujer de Dios que tiene que demostrar que Dios está contigo, que Dios no se ha mudado y que Dios permanece viviendo allí en tu vida, y que hay ángeles guerreros y administradores que te guardan. Recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo. ¿Tienes el Espíritu Santo? Tienes poder. ¿Para qué? Para que seas testigo en diferentes partes. Allá en el CDI donde estás trabajando como médico, como enfermera, allá en la bodega, allá en el comercio, en el poco tiempo que tienes saliendo a la calle para hacer tus compras, habla que Jesucristo es el Señor de Venezuela, que Jesucristo es el que manda aquí en Apure y en Venezuela, y que tiene el dominio y control de todas nuestras actividades. Hay algunos ejemplos que tengo acá como argumentos bíblicos para darle más peso a esta palabra del día de hoy, testificando de la verdad o de la realidad. El primer ejemplo que tengo es el del profeta Eliseo, que fue un hombre que testificó desde la verdad. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Dice la palabra de Dios que estaba el profeta Eliseo y estaba su criado durmiendo, y cuando se levantan muy temprano, que el criado sale al patio de la casa, vio que estaban rodeados. Había un ejército completamente numeroso que los rodeaba. Había una realidad. En los tiempos del profeta Eliseo habían problemas económicos, habían problemas de desabastecimiento, había un hambre completamente descomunal, había un problema político, había problemas de todo tipo. Y el profeta estaba descansando en paz allí en su casa. Pero mientras los hombres y las mujeres de Dios que soltamos palabras, que entregamos mensajes, que hablamos de la verdad de Dios, mucha gente en medio de las circunstancias creen que somos los predicadores los que hemos traído esta serie de cosas porque la hemos hablado, de que la Biblia dice que vendrá hambre, que vendrán pestilencias. No, Señor. No se engañe con eso, ni se enoje con los hombres de Dios. No es la iglesia la culpable de estas cosas. Es la actitud del ser humano que ha generado esta descomposición social, donde muchas personas ofenden, dañan, roban, secuestran, entran en niveles de corrupción, asesinan, cualquier cantidad de cosas. Es la descomposición social que hay. Y todo ese pecado se acumula y llega delante de la presencia de Dios, los juicios de Dios llegan. Entonces, en este momento, el profeta Eliseo se enfrentaba a una realidad. La realidad era que estaban rodeados. El Creador sale corriendo, ve, le dice: Señor, estamos rodeados, es nuestro último día. Era la realidad, hasta aquí llegamos, nos van a llevar presos, nos van a matar, nos van a decapitar, se acabó nuestra existencia. Hay una realidad allá afuera, estamos rodeados, son más que nosotros, no tenemos salida. Esa era la realidad. Pero el profeta Eliseo, que iba mucho más allá de la realidad, activó la verdad y dijo: los que están con nosotros son más que los que están, que esa cantidad de ejércitos que están allí. Ahora, el criado no lo veía. Ahí vemos dos tipos de creyentes manifestados en dos personas que andaban juntos, pero que había uno que se enfocaba más en la realidad, como era su criado, vio la cantidad de personas, la cantidad de soldados, la cantidad de carros, y que no tenían salida. Pero había el otro, que era el profeta Eliseo, que veía mucho más allá, y entonces ora y le dice: Jehová, ábreme los ojos al muchacho para que el muchacho vea la verdad. Y la verdad es que, a pesar de que estamos rodeados, detrás de este ejército hay un ejército mayor, más grande, más poderoso, y los que están allí están sobre caballos y están sobre carros, y hay carros de fuego,
y el ejército que nos acompaña a nosotros es más grande que los que están aquí. Es posible que tú te hayas sentido en estos días como triste, es posible que te hayas sentido como abrumado, es posible que te hayas sentido como pequeñito frente a esta situación, es posible que tu corazón se haya hecho más pequeño, es posible que tu angustia te haga ver cosas que como que ya no tiene salida, pero Dios te dice en esta mañana: yo estoy contigo para librarte. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios te dice que los que están contigo son más que los que te están acechando, es más que ese virus diabólico y maligno, es más que esa hambre, es más que ese problema, es más que esa preocupación. Los que están contigo, los que Dios ha mandado para que recobre fuerza, para que te fortalezcan, son los ángeles de Dios, los ángeles guerreros y administradores para defenderte y hacerte sentir bien, hacerte sentir bendecido, hacerte sentir estable, emocional, sentimentalmente y espiritualmente. Y cuando aquel hombre logró que su vista pudiera ver, calculó que los que estaban detrás rodeando al ejército que los rodeaba a ellos era mucho más. Ahí se tranquilizó. Cuando te enfocas en la verdad de Dios, te tranquiliza. Los nervios se calman, la ansiedad se va, la depresión se va y la angustia, y te enfoca y dice: Jehová, yo espero en ti. Hay un segundo ejemplo que está en el libro de Juan capítulo 9. Se habla de un ciego de nacimiento, un hombre que seguramente andaba por allá por las calles en aquella ciudad donde lo consiguió Jesús, posiblemente tal vez pidiendo limosna, un poco mal trajeado, con características completamente deplorables, pero la Biblia dice que Jesús se consiguió con él. Y en el momento que Jesús se consigue con él, Jesús comienza un diálogo con los discípulos, porque los discípulos están interesados en saber que quién había pecado, si eran sus padres o era el ciego, ¿por qué estaba ciego? Y Jesucristo le dijo: esto no es ni porque pecó él ni porque pecaron sus padres, es para que el nombre del Señor se glorifique. Es lo que Dios está haciendo en Venezuela. Toda esta situación es para que el nombre de Dios se glorifique, es para Dios demostrar su poder, para que Venezuela levante su cara, se vuelva a Dios y reaccione, que el único que se merece la honra y la alabanza es el único Dios verdadero, que se llama Jehová de los ejércitos, el único Dios vivo, el único Dios que ve, el único Dios que toca, el único Dios que abraza, se llama Jehová de los ejércitos, y es el que puede cambiar el rumbo de este país, es el que puede bendecirnos grandemente. Aquel ciego fue ministrado por Jesús. La Biblia dice que Jesús tomó saliva y la untó con tierra, hizo un lodo y lo untó en los ojos del ciego, y el ciego vio. Así es sencillo, milagrosamente, sobrenatural. Ahora el ciego se va alabando a Dios, el ciego se va contento, el ciego se va súper alegre, y comienzan a indagar los fariseos y los otros para tratar de acusar a Jesús. Y le dijo: mire, ¿quién te sanó? Y le dijo: bueno, a mí me sanó Jesús. Bueno, pero ese hombre no es el Mesías, tú no puedes decir eso. Le dijo: bueno, yo no sé, yo lo único que sé es que tengo una realidad, que yo había sido ciego, y la verdad que hoy tengo en mí es que ahora veo. Y eso lo puede testificar un drogadicto que fue libertado por el Señor y ahora no fuma droga, un alcohólico que ahora no es alcohólico, una persona que andaba en la calle y fue restaurado por el Señor. Lo pueden testificar los esposos y las esposas, que sus hogares fueron restaurados por el Señor. ¿Por qué? Porque hay evidencia. El ciego lo dijo. El ciego dijo: bueno, yo estaba ciego, ahora veo. Yo no veía y aquí ando, mire todo lo que estoy haciendo. Entonces comenzaron a decir: ese hombre es pecador, ese hombre es esto, es lo otro, Jesús es un pecador. Y digo: bueno, si es pecador, yo no lo sé. Lo único que yo sé es mi verdad, que yo ahora veo. Y sea su nombre glorificado y bendito para siempre. Tengo un último ejemplo acá, ya para concluir, que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. La Biblia dice que Pedro y Juan, representantes de la iglesia primitiva, estaban predicaban en las calles, predicaban en las plazas, predicaban en el templo, y por predicar a Jesucristo fueron encarcelados. Le dieron unos palos, los maltrataron, los torturaron, y por encima de todo trataron de intimidarlos para que no hablasen más en el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando tratan de intimidarlo, dijeron esta palabra: dijeron: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es lo que vivimos, es nuestra vida, es nuestra verdad.
es la esencia de nuestra verdad, nuestro tiempo que tuvimos con el Maestro y lo que el Maestro ha hecho en nuestra vida. Dios espera que su iglesia en este tiempo de aprieto, en este tiempo de aflicción, demuestre de qué está hecha. Que la iglesia demuestre a quién le sirve. Que la iglesia demuestre quién es su Dios. Y sé que vamos a salir airosos y bendecidos y en victoria de esta situación, porque en medio de ella estamos profetizando y estamos declarando un nuevo tiempo. Estamos declarando y bendiciendo tu vida, orando para que la provisión y la bendición de Dios no falte en tu casa. Ahora bien, lo soltaron, trataron de intimidarlo, se fueron a la calle. ¿Tú sabes lo que hicieron? Se fueron a predicar otra vez. No tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque estaban convencidos, porque tenían una verdad de su mano. Ahora, cuando llegan a predicar a la calle, no hicieron esa introducción que muchos han hecho en los últimos meses. Una introducción allí donde van a abrir una reunión, salen hablando del virus. Van a predicar por las redes, salen hablando del virus. Van a predicar la dominical, introducen con el virus y la crisis económica. Van a predicar a nivel evangelístico, salen hablando de la gasolina. Dios quiere que tu introducción, de tu mensaje, de tus conversaciones, tu conversatorio, de lo que no deja el virus, deja la gasolina, deja la economía, deja eso para el final. Pero lo primero con que tú tienes que introducir una conversación, un mensaje, es del poder de Dios, de la soberanía de Dios, de la autoridad de Dios, de la verdad de Dios establecida en la Sagrada Escritura. Abre esa conversación con un párrafo bíblico. Abre con un texto de la palabra del Señor. Ellos pudieron haber dicho: venimos saliendo, miren los moretones, miren, nos maltrataron, tuvimos que mandarnos a suturar, el maltrato fue grande, estamos sufriendo. No, eso ni lo nombraron, salieron hablando del Cristo resucitado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Hay mucha gente que testifican solo de la realidad. ¿Cuál? Estamos en crisis, hay un virus, estamos encerrados, no hay combustible, no hay alimento, el dólar aumentó. Desde esa manera se le va el tiempo y testifican solo de allí. Y son cosas que es una realidad, pero no tienes que testificar desde la realidad, tienes que testificar desde la verdad. ¿Cómo nos verá Dios si nosotros nos mantenemos testificando nada más desde la realidad? Ahora bien, ¿cuál es nuestra verdad frente a toda esa situación? Estamos en crisis, es una realidad, pero ¿cuál es nuestra verdad? Dios no entra en crisis. ¿Alguna vez ha visto que Dios ha entrado en crisis? Jamás, nunca. Que hay un virus, ciertamente, es una realidad. Pero hay una verdad que dice: yo soy Jehová, tu sanador. Ninguna plaga tocará vuestra morada. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Él va a mandar a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Esa es la verdad. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sabe por qué? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, y me ocultará en los reservados de su morada, y sobre una roca me pondré en alto. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos, y yo sacrificaré sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. A Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. Eso está allí. No se adormecerá el que te guarda, ni dormirá el que guarda Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Ahora, frente a que estoy encerrado, los templos pueden estar cerrados y no hubo campamento este año. ¿Pero qué? Pero la iglesia está libre, y ahora en cada hogar está la iglesia activada. Ahora las redes fueron tomadas para predicar mucho más que antes, a través de la radio, también a través de la televisión. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que estamos demostrando que le servimos a un Dios que no se detiene, un Dios grande, un Dios que no se encierra. Que no hay combustible, que no hay alimento. Dice la palabra: yo soy Jehová, tu proveedor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Prepárate para que sigas viendo los milagros de Dios. Esto se alargó, pero ahora Dios alarga también su misericordia. Ahora Dios alarga también sus provisiones, porque Dios no se va a quedar hasta donde estaba la fecha anterior. Dios va a seguir caminando
con nosotros, porque nos ha dicho: no te dejaré, no te desampararé hasta que haya hecho contigo lo que dije que haría. Y lo que Dios ha dicho que hará con nosotros, su iglesia en este país, apenas comienza, porque vienen tiempos de gloria, vienen tiempos de posesión, vienen tiempos de autoridad y manifestación de milagros de una manera extraordinaria. El otro caso, la otra realidad, que el dólar subió y está como loco y desorbitado, y sube y sube y sube y sube. Nuestra verdad referente a eso es que yo soy el dueño del oro y de la plata, dice Jehová, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Es el dueño. Escúchalo bien, iglesia, escúchalo bien, amigo, escúchalo bien, hermano, que estás en Venezuela y fuera de Venezuela. Él dice: yo soy el dueño del oro y de la plata, y se lo doy a quien yo quiera. Pero ¿a quién va a querer el Señor entregarle eso? Lo que dijo Jesús: ¿quién de vosotros, siendo malo, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? Y si le pide un pan, le dará una piedra. No, Señor. Así vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le pidan. Aproveche este tiempo para pedir. Aproveche este tiempo para orar y para declarar ante el Señor. Yo quiero hacer una oración por todos los televidentes, por todas las personas que están conectados por Facebook Live, y por todos ustedes que están observando y que han oído este mensaje, para que Dios siga bendiciendo tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora oro por todos los televidentes, por todos los usuarios y usuarias de las diferentes redes sociales. Señor, te pido protección para cada uno de ellos. Te pido que donde quiera que se encuentre una persona, un hombre o una mujer que tiene fe, que te cree, Señor, no falte nada, que no falte la salud. Reprendo todo espíritus antagónicos, toda fuerza contraria de atropellos diabólicos en contra de la salud de los venezolanos y de los habitantes del mundo entero. Reprendemos esta pandemia en el nombre poderoso de Jesús, y pedimos al Dios del cielo que sople de los cuatro vientos y desarraigue toda pandemia, toda virosis, todo espíritus de muerte, todo espíritus de tragedia se van, todos demonios de síntomas diabólicos salen en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora pido alimentación para toda aquella persona, Señor, que ya su despensa está quedando vacía, y para los que tienen se ha multiplicado, y los que no tienen, aparezca ese milagro en el día de hoy, aparezcan las proteínas, aparezcan los víveres en el nombre poderoso de Jesús. Que no haya un niño sin comer, que no haya un adulto sin comer, que no haya una familia que se acueste sin comer. Declaro la bendición tuya y la provisión, y que en medio de esta situación nosotros testifiquemos siempre desde la verdad y no desde la realidad. La realidad está allí y no la negamos, pero por encima de la realidad está nuestro testimonio de la verdad y de la bendición de Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los cuide. Un abrazo para todos ustedes.